Voy a Buenas empezar a tardes, compartir. Y antes de que empiece a grabar, maestra, usted me dice hasta cuando ya vea mi pantalla. Listo, maestra, ya puede comenzar a compartir. Ya está grabando. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya podemos observar su presentación. Gracias, maestra. Bien, maestros, buenas tardes. Mi nombre es Refugio Jiménez Moreno. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. En esta tarde les voy a compartir lo que es el acuerdo 0402-19, que se refiere a las reglas de operación del programa para la inclusión y la equidad para el ejercicio fiscal 2019. Nos vamos a enfocar en este documento en lo que se va a referir a los términos de inclusión, equidad, cuáles van a ser sus objetivos, cómo se aplica, cuáles son los conceptos claves que se están manejando, y como su nombre lo indica, es para un ejercicio fiscal, es decir, que cada año fiscal, pues, van modificando los montos en los que se va haciendo, pero la esencia del programa no va a cambiar. Así es de que en esto se va a enfocar lo que les voy a compartir en esta tarde. ¿En qué consiste el programa de inclusión y equidad? Bien, nos dice que este es un programa federal que pretende promover la igualdad de oportunidades en los pueblos indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria hacia ellos. Asimismo, fomenta la inclusión de las personas con discapacidad o con alguna barrera para el aprendizaje, promoviendo el derecho a la educación en los planteles educativos. Bien, desde aquí empezamos a ver, en el momento que ya nos está hablando de inclusión y equidad, ya vemos a qué grupos se empieza a enfocar este programa, y nos habla muy claramente a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad o con alguna barrera para el aprendizaje. A ellos efectivamente está enfocado este programa. ¿Qué se considera? Bien, este programa está enfocado o está sustentado en el artículo 77 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone la Cámara de Diputados, en la cual se da un subsidio y este debe de ser autorizado. Y que las reglas de operación a que se refieren el presente acuerdo cuentan con la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el dictamen de la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria. Es decir, este programa está brindando apoyo económico. ¿Cuál es la organización? Vamos a conocer cuál es la organización de este. Está organizado de la siguiente manera: solamente tiene un artículo único. Hay un glosario que es muy importante, es en el cual voy a hacer mucho énfasis. Vamos a conocer los objetivos, los lineamientos. Nos especifica cuál es la operación, auditoría, control y seguimiento, evaluación, transparencia, quejas y denuncias. En este caso voy a enfocarme más hasta donde están los lineamientos. A partir de operación, quejas y denuncias, pues ya son aspectos que corresponden a quien hace en operativo este programa. Vamos a rescatar lo fundamental de él. Y voy a empezar con el aspecto más importante, que es el glosario. En él vamos a encontrar términos sobre los cuales tenemos que tener muy claros y muy precisos para tenerlos presentes en nuestro examen. Y vamos a hablar de actividades académicas. En este programa, al referirse a las actividades académicas, no solo se enfoca, como su nombre lo dice, actividades académicas, también va enfocado a las actividades artísticas, a las deportivas, a las científicas y a las culturales, así como a convenios o acuerdos de colaboración con instituciones públicas o privadas especializadas en la atención de las alumnas y los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, con aptitudes sobresalientes, talentos específicos o con las condiciones de espectro autista, o la participación de estos en eventos que convoquen otras instancias dentro y fuera de la escuela, zona escolar
alcaldía, municipio o la entidad. Es decir, en este primer concepto nos debe quedar claro que es una actividad académica y ya lo demás a quiénes está dirigido. A los tipos de alumno que nos está mencionando en los siguientes términos, vamos a ver en qué consiste, a qué se refiere o cuáles son más bien las características de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los alumnos o alumnas con aptitudes sobresalientes? Nos dice que son aquellos que se destacan significativamente de un grupo social y educativo al que pertenecen y se destacan en uno o más campos. ¿Y estos campos cuáles son? Son el científico tecnológico, el humanístico social, el artístico o de acción motriz. Estas alumnas y estos alumnos, por sus características, tienen necesidades educativas específicas que, de no ser reconocidas y atendidas, podrían derivar en necesidades educativas especiales, dependiendo del contexto y de la atención educativa que se les brinde, para desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades e intereses. Se requiere de apoyos complementarios escolares y extraescolares. Bien, pues aquí vemos cuáles son las características de estos alumnos sobresalientes que destacan en una o más de las disciplinas que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son los alumnos con discapacidad? Nos dice que son aquellos que tienen una deficiencia motriz, mental, intelectual o sensorial, que puede ser auditiva o visual, y de naturaleza permanente. Esa es una característica y cómo los define este programa. Esta discapacidad es de manera permanente que limita su participación y su ejercicio en una o más actividades de la vida diaria. ¿Y cuáles son los alumnos o las alumnas con condición de espectro autista? Bien, estos alumnos tienen como característica que tienen dificultades para la interacción social, tienen dificultades en la comunicación verbal y en la no verbal, y tienen comportamientos repetitivos. Estas son las características de los alumnos de espectro autista, que son los que están incluidos en este programa. ¿Cuáles son los alumnos con un talento específico? Bueno, los alumnos con un talento específico son aquellos que solamente se desarrollan o dominan una área en concreto. Es decir, tienen un talento específico, a diferencia de los que tienen con aptitudes sobresalientes, que ya vimos que se desempeñan de una a más disciplinas, y esto solamente, su nombre lo dice, solamente en una. Requieren instrumentos de evaluación propios de cada área y una atención diferenciada para que desarrollen dicho talento. Ahora, también nos habla de los alumnos indígenas. ¿Cuáles son? ¿A quién se le considera un alumno indígena? Nos dice que es un alumno indígena aquel que habla su lengua materna y que esta lengua materna corresponda a una lengua indígena nacional o pertenece a un pueblo indígena, y que también este alumno conserva sus propias instituciones sociales, su economía, su cultura, su política, y son parte de él. Y debe ser formado, estos alumnos de lengua indígena nos dicen que deben de ser formados en su propia lengua, en el marco de su cultura, como parte de las obligaciones constitucionales del Estado. Para el tipo superior, el registro de esta población quedará considerada en el campo de hablante de lengua indígena en el cuestionario 911 de la estadística educativa. Es decir, todos estos alumnos quedan registrados de manera oficial en la estadística educativa, que es la 911, que todos realizamos o elaboramos al inicio del ciclo escolar, donde queda este registro. ¿A qué se refieren los apoyos específicos en este programa? Bien, se refiere a los diversos recursos y estrategias que ofrecen los servicios de educación especial, que permiten a las alumnas
y a los alumnos recibir una atención educativa con equidad, de acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Es decir, todos estos apoyos específicos van a responder a las características de cada uno de los alumnos antes mencionados. Y como estamos hablando también de las barreras para el aprendizaje y la participación, este es un término que ya las compañeras que temas anteriores ya lo han mencionado. Bueno, lo voy a mencionar de manera más breve. Bueno, dice que son todas aquellas dificultades que experimenta cualquier alumna o alumno que se consideran las barreras de aprendizaje. Para el aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre las alumnas y alumnos y su contexto, entre las personas, las políticas, las instituciones, la cultura, las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas, es decir, todas las que vienen del contexto externo del alumno. Y también vamos a hablar de los CAED. ¿Qué son estos? Bueno, estos son, por sus siglas, son los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad. De ahí viene el término CAED. Y estos centros de atención, bueno, atienden a los alumnos que tienen alguna discapacidad intelectual, visual, auditiva o motriz. En estos centros se imparte el bachillerato general en la modalidad no escolarizada. Esta es una opción educativa de certificación para evaluaciones parciales. Pero también tenemos otra institución que participa y son los CAM. Por su abreviatura se refiere a los Centros de Atención Múltiple. Este centro, a diferencia del CAEP, este sí ofrece un sistema escolarizado. Y los CAM atienden a alumnos con discapacidad y con discapacidad múltiple, con trastornos de espectro autista, que requieren de apoyos y ajustes razonables, significativos. No solo más especializados, sino permanentes. El CAM también ofrece servicio de apoyo complementario y de transición a la educación regular. Para que el alumno que así lo requiera, estos centros ofrecen atención educativa en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación para el trabajo. Pero también encontramos al CAM laboral. Bien, esta institución ofrece un servicio escolarizado y brinda una formación y capacitación para la vida y el trabajo a educandos. Y esta institución ofrece el apoyo a los alumnos que se encuentran entre los 15 y los 22 años y que presentan alguna discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz, psicosocial o múltiple. Y su principal propósito es favorecer el desarrollo de competencias laborales para la realización de actividades productivas. Y también aquí vamos a encontrar el contexto de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere este contexto de vulnerabilidad? Nos dice que es el conjunto de circunstancias o condiciones tales como edad, sexo, estado civil, origen étnico, lengua, discapacidad, aptitudes sobresalientes y o talentos específicos o condición migrantes que dificultan el desarrollo integral de la alumna o el alumno y su acceso a mejores condiciones de bienestar. Entonces podemos ver que en este contexto de vulnerabilidad están considerados todos los alumnos a los cuales ya vimos cuáles son las características de cada uno de ellos. Y también encontramos el término de la contextualización. La contextualización, bueno, dice que es el proceso mediante el cual se van a adaptar los contenidos, los materiales, las acciones pedagógicas, a las cuales va a estar dirigida la educación indígena y la educación migrante, que estos también se encuentran en los contextos de vulnerabilidad.
pero también vamos a encontrar el concepto de dificultades severas de aprendizaje. Y las dificultades severas de aprendizaje se refieren a las dificultades que manifiestan al adquirir y desarrollar habilidades para escuchar, poner atención y descifrar un mensaje, leer, escribir o realizar cálculos matemáticos. Nos hace mucho énfasis que en estas dificultades severas de aprendizaje están fuera los educandos que tengan dificultades que deben a una dificultad o situación ambientales como ausentismo. O sea, si algún alumno tiene los problemas antes mencionados, pero los tiene por ausentismo, los tiene por diferencias culturales o lingüísticas, por rezago educativo, por desnutrición, o bien cuando el alumno recibe una didáctica insuficiente o inadecuada, estos alumnos no se encuentran con dificultades severas no se les considera con dificultades severas de aprendizaje. Cuando se presentan por alguna de estas situaciones, estos alumnos quedan fuera. Pero también encontramos las dificultades severas de comunicación. Y estas se refieren a las dificultades en los procesos receptivos de comunicación. Son los alumnos que tienen dificultades para atender un mensaje oral o escrito. O en los procesos expresivos, como la habilidad para crear un mensaje que otros puedan comprender. Al igual que el término anterior, nos dice que quedan fuera de estos procesos todos los alumnos que tengan esta discapacidad derivada de las situaciones del ambiente, las diferencias culturales, las lingüísticas, la timidez o la desnutrición. El otro concepto que también vamos a encontrar son las dificultades severas de conducta. Estas se manifiestan mediante una conducta diferente a lo socialmente esperado en un contexto determinado, cuando el comportamiento de un alumno tiene repercusiones negativas en él y en el medio en que se desarrolla. Estas dificultades severas de conducta pueden ser ocasionadas por factores psicológicos, socioemocionales o por un ambiente demasiado exigente o permisivo, violento o que no permite a los alumnos expresarse. Es cuando se presentan las dificultades severas de conducta. Y encontramos el término de discriminación, que se refiere a toda distinción por acción u omisión a una persona por motivos raciales, de origen, económico, religioso, político, de género u orientación sexual, que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Y tenemos aquí el término de la educación inclusiva. Bien, la educación inclusiva nos dice que es un proceso educativo que parte del respeto a la dignidad humana y de la valoración a la diversidad y, en consecuencia, propicia que todas las personas, especialmente los sectores sociales en desventaja, desarrollen al máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el establecimiento de condiciones adecuadas a tal diversidad, lo que implica la eliminación o minimización de todo aquello que constituye una barrera al desarrollo del aprendizaje y a la participación en la comunidad escolar. Otro de los conceptos que también vamos a encontrar es la equidad educativa. Recordemos que el programa se llama Inclusión y Equidad. Y la equidad educativa nos dice atención con mayores y mejores recursos a grupos sociales o estudiantes en desventaja. Que esta sea derivada por su origen étnico, sus condiciones socioeconómicas, sus capacidades individuales. Y vemos cuando nos habla de capacidades individuales, bueno, ya está incluyendo a los alumnos que anteriormente hemos conocido
las características de cada uno de ellos que se han mencionado en el glosario, de género, entre otras, con base en el reconocimiento de sus características, cualidades y necesidades particulares, con el fin de que alcancen el máximo desarrollo de sus potencialidades y participen en igualdad de condiciones en la vida social. Y pues la imagen es muy clara. Podemos observar lo que es igualdad y lo que es equidad. Igualdad, a todos se les da lo mismo, pero cuando hablamos de equidad, es decir, brindar más apoyo a quienes más lo necesitan. Encontramos un equipamiento específico, como estamos hablando de alumnos, con cada uno con características específicas, por lo tanto, también vamos a hablar de un equipamiento específico. Y este se refiere a las acciones orientadas a la mejora en las condiciones en las escuelas públicas de tipo básico y los servicios educativos que atienden a la niñez en riesgo de exclusión y contextos de vulnerabilidad. Para educación especial, se entiende como equipo tecnológico, equipo multimedia, mobiliario u utensilios adaptados de acuerdo a las condiciones de la alumna o el alumno. Y cuando hablemos de equipamiento específico para educación migrante, se va a referir a la adquisición, mantenimiento y o mobiliario de aulas móviles y semifijas. Vamos a encontrar también el término de estrategia de equidad e inclusión educativa. Se refiere a la serie de acciones encaminadas a crear condiciones en las escuelas de educación regular y en los servicios de educación especial, en torno a la cultura, las políticas y las prácticas escolares, que favorezcan una educación de calidad con equidad para las alumnas y los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, con actitudes sobresalientes. Y podemos ver que aquí nos está mencionando que estas estrategias de equidad e inclusión deben de abarcar a todos estos alumnos que ya mencionamos anteriormente. Y aquí vamos a ver lo que es el fortalecimiento académico. Bueno, dice que este fortalecimiento académico son las acciones dirigidas al personal directivo, a docentes y con funciones de supervisión que contribuyan a brindar herramientas adecuadas, así como al desarrollo de competencias y habilidades específicas para la atención de los servicios educativos beneficiarios del programa para la inclusión y equidad, con el fin de desarrollar culturas y prácticas inclusivas que favorezcan la participación y el aprendizaje de las y los alumnos. Lo anterior a través del diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios, encuentros académicos, cursos, talleres, conferencias, reuniones de trabajo, entre otros. Para educación indígena y migrante, incluye además la realización de jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas y o culturales que promuevan la inclusión educativa de las y los alumnos. Y también aquí hablamos de la igualdad de género, es decir, que tanto hombres como mujeres tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Y esta equidad de género, bueno, está sustentada en el artículo 4. Vamos a encontrar también el concepto de material de apoyo. Y es aquel que es utilizado con propósitos pedagógicos en el proceso educativo de las alumnas y los alumnos indígenas, migrantes o con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje o de conducta o de comunicación, con aptitudes sobresalientes, talentos específicos o con la condición de espectro autista.
de manera que cada uno reciba una atención educativa con equidad y calidad, de acuerdo a sus capacidades, condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Es decir, este material educativo de apoyo debe de estar acorde a cada uno de estos alumnos. Por eso puse ahí la imagen, porque dice que los alumnos que hablan una lengua indígena, bueno, deben de tener también material acorde a su lengua indígena. Y también, bueno, con esto yo estoy concluyendo lo que van a ser los conceptos más importantes que está manejando este programa de inclusión y equidad. ¿A quién va a beneficiar? Ahora vamos a conocer a los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios de este programa? Bueno, nos dice que a donde llega el beneficio son las escuelas que atienden a los alumnos en contextos de vulnerabilidad. Ya conocimos quiénes son los vulnerables, ya los vimos en los conceptos. Bueno, a estas escuelas que están atendiendo estos alumnos, estas escuelas van a ser las beneficiarias y que contengan una gran matrícula de alumnos con discapacidad o población indígena, mismos que se hayan registrado en la 911. Es decir, todo esto no es que porque alguna escuela diga, bueno, yo tengo muchos alumnos con discapacidad, yo tengo muchos alumnos de población indígena. No, es decir, que todos estos estén registrados en este padrón estadístico educativo. Este programa dice, ¿en qué se invierten los apoyos económicos que reciben las escuelas seleccionadas? Bien, como ya vimos, estas escuelas reciben un apoyo económico. El apoyo va en 3 tipos. Ahorita les voy a compartir en qué consiste cada uno de estos tipos. Perdón. Me dice que el tipo de apoyo 1 va enfocado especialmente a la educación indígena. Y en este tipo de apoyo 1 a la educación indígena, bueno, va a estar en el fortalecimiento académico. Y en ese fortalecimiento académico se debe de invertir en el diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios, encuentros académicos, cursos, talleres, conferencias, reuniones de trabajo, así como en jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas, culturales, que promuevan la inclusión educativa de las alumnas y los alumnos. También este tipo 1 dice que se debe de incluir en algunos viáticos, pero de las figuras educativas que van a contribuir con esta formación. También se debe de invertir en acciones de contextualización. ¿Y cuáles van a ser esas acciones de contextualización? Bueno, van a ser las adaptaciones de ampliación, adaptación de contenidos, actividades dirigidas a la población indígena, en la creación de métodos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Esto corresponde al tipo 1, que es la educación indígena. El presupuesto de tipo 2 va enfocado al fortalecimiento a los centros de educación migrante. Y este tipo 2 también abarca el fortalecimiento académico, que es el mismo que en el tipo 1, que al diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios y todos los que ya les mencioné. También tiene enfocado en las acciones de contextualización y también va adaptación, ampliación, adaptación de contenidos o actividades dirigidas a la población, aquí es específico, a la población migrante, en creación de estrategias, métodos de aprendizaje. Con la diferencia del tipo 1 al tipo 2, que aquí sí hay un equipamiento específico. Y este equipamiento específico en la población migrante va a ser invertido en aulas móviles o semifijas y en mobiliario. En el tipo 3, la inversión del tipo 3 se refiere al fortalecimiento de los servicios de educación especial
que atienden a alumnas con dificultades severas de aprendizaje, de comunicación o de conducta, con discapacidad y aptitudes sobresalientes y o talentos específicos o con la condición de espectro autista. ¿Cómo se va a invertir? Bueno, va a ser en actividades académicas, como va a ser en realización de jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas y o culturales que promuevan la participación y el aprendizaje de las y los alumnos. También se va a invertir en convenios con instituciones particulares o públicas que den atención a estos alumnos que tienen alguna discapacidad. Y también se va a invertir en equipamiento específico. Y este equipamiento específico para este tipo 3, bueno, va a ser equipo tecnológico para apoyar el desarrollo de las actividades educativas. También se va a invertir en equipamiento de herramientas para los talleres de los centros de atención múltiple que ofrecen formación para el trabajo. Recuerden que vimos los CAM laboral, bueno, dice que también aquí se va a tener que invertir. ¿Y en qué se va a invertir en estos centros? Bueno, se va a invertir en la adecuación arquitectónica de instalaciones o la adquisición de artículos para renovar o equipar material educativo, para la adquisición de material didáctico especializado. Ahora, estos servicios públicos de educación especial van a ser aquellos que brindan una atención educativa a las alumnas y a los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, con actitudes sobresalientes o talentos específicos, o con la condición de espectro autista. Estas instituciones también van a formar parte del sistema educativo nacional y se van a clasificar en 3 tipos. Es decir, estos servicios públicos de educación especial forman parte de este sistema educativo nacional y son 3. ¿Y cuáles son? Bueno, son los siguientes. 1, el CAPAET, el Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, y el USAER, que son las unidades de servicio de apoyo a la educación regular. ¿Cuáles son los otros? Que son los escolarizados, que es el CAM, Centro de Atención Múltiple, y el CAM Laboral, Centro de Atención Múltiple con Formación para el Trabajo. Y de orientación, que son los CRIE, Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa, y el UOP, que es la Unidad de Orientación al Público. Estos son los servicios públicos de educación especial que forman parte del sistema educativo nacional. Este programa también tiene un sustento, y el sustento es que está sustentado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. También está sustentado en el artículo 3, que nos dice que toda persona tiene derecho a recibir educación y que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos. También tiene como sustento la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en su objetivo 4, que plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. También en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 1 señala que el reconocimiento y la protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción de uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas,
bajo un contexto de respeto a sus derechos. Y también en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, que establece que la Secretaría de Educación Pública promoverá el desarrollo a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o de personal docente o administrativo del sistema educativo nacional. Pues este es el sustento, maestros, del programa de inclusión y equidad. ¿Y cuál es su objetivo general? Bueno, el objetivo general de este programa es contribuir al bienestar social e igualdad mediante el desarrollo a instituciones de educación básica, media superior y superior, a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios. Bien, pues podemos observar que el objetivo es muy claro de cómo se está apoyando en educación a toda esta población en situación de vulnerabilidad. Pero también vamos a encontrar los objetivos específicos. Y los objetivos específicos en tipo básico vamos a encontrar a la DGI, que es la Dirección General de Educación Indígena, que tiene como objetivo beneficiar a escuelas de educación indígena con acciones de fortalecimiento académico y contextualización. Como inciso B, beneficiar a centros de educación migrante con acciones de fortalecimiento académico y contextualización y equipamiento específico. Podemos ver que ambos coinciden en que están fortaleciendo el aspecto académico de esta población, tanto de la indígena como de la migrante. Entre los objetivos específicos de la Dirección General del Desarrollo Curricular está el siguiente: beneficiar a los servicios públicos de educación especial de nivel inicial y básico y aquellos que ofrecen formación para el trabajo, que atienden a alumnas y alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, con aptitudes sobresalientes y o talentos específicos, o con la condición de espectro autista, a través de actividades académicas, fortalecimiento académico, equipamiento específico, material educativo de apoyo, así como la formación y operación de redes de madres y padres de familia. Podemos ver que en este objetivo ya está abarcando también lo que vimos cuando veíamos en qué se invierte el presupuesto de acuerdo a los 3 tipos en que ellos tienen seleccionados. Y ahora, ¿cuáles son las características de estos apoyos? Sabemos que es un apoyo económico, pero ¿en qué no se debe de utilizar? Ya vimos en qué sí se utiliza. Y este programa es muy claro y muy textualmente nos dicen que no se va a invertir. Dice, no utilizar recursos financieros para pago de prestaciones económicas, compensaciones, sueldos o sobresueldos. Tampoco se debe utilizar para gastos de operación, como pago de electricidad, celulares, agua, internet, viáticos internacionales, arrendamiento de oficina y equipo. Tampoco se debe utilizar para becas, tratamientos médicos o apoyos económicos directos a las alumnas y a los alumnos. Bueno, pues aquí es muy clarito en qué no se debe de utilizar estos apoyos económicos. Maestros, y pues de mi parte sería todo. Esto es en lo que corresponde a este programa de equidad y de inclusión. Les compartí lo que compete más a lo que puede venir para nuestro examen. Ya lo demás son las reglas de operación que corresponderían específicamente pues ya a quien está ejerciendo el presupuesto y que sería cómo estaría comprobando
el gasto, el presupuesto económico, válgase la redundancia, que a ellos les asignan. Agradezco su atención. Si hubiera algún comentario al respecto, los escucho.